siguiente semana, entonces, la siguiente semana que sigue, la siguiente, ustedes tienen su examen final, tanto el teórico como el práctico. ¿Ya? Entonces vamos a resumir un poco nuestro contenido, lo que tenemos que avanzar, ya para ver simplemente los temas más importantes. Uno de ellos es violencia sexual. ¿Por qué es importante? Violencia sexual, tenemos casos de violencia sexual todos los días sin excepción. Y no es solamente un caso, ¿no? Son entre 1 y 10 casos los que vemos todos los días sobre violencia sexual. Entonces a ustedes en la provincia o en el hospital van a haber casos de violencia sexual sí o sí. Entonces es por eso que ustedes estén informados. Primero que nada, saber reconocer violencia sexual, saber identificar. El médico forense, les decía a un principio, no sé si ustedes recuerdan que la medicina forense, aparte de ser una especialidad, se considera un arte. ¿Por qué? Porque desarrolla ciertas capacidades. Tenemos que desarrollar la capacidad, la observación, poder captar lo que nuestro paciente nos quiere decir sin abrir la boca, sin hablar. Muchas veces con el lenguaje corporal el paciente nos va a decir que está sufriendo de agresión física, de violencia sexual, sin que nosotros le preguntemos. ¿Ya? Entonces tenemos que nosotros desarrollar estas capacidades. Esto obviamente no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? No van a ustedes salir de esta clase con una visión, con un poder superhumano, digamos, sobrehumano, que ustedes puedan identificar quiénes están. Eso no va a suceder. Esto lo vamos a lograr con muchos casos, viendo muchos casos. Los temas de violencia sexual, incluso los médicos forenses no los tienen. Hay muchos médicos forenses que rechazan este tipo de exámenes porque son temas muy conflictivos. Si ustedes valoran a una persona que ha sufrido violencia sexual y hacen un dictamen, hacen un informe médico legal en el cual dicen no hay violencia sexual, ¿no? Les caen con todo, la prensa, la familia, los medios, todo el mundo les va a dar mal, sea o no sea verdad. O sea, hayan hecho bien su trabajo o lo hayan hecho mal, de todas maneras les van a llover, ¿no?, los comentarios por las redes sociales, por los medios de prensa. Ya, es un tema muy difícil. Primero que nada, siempre pongámonos en el lugar de la víctima. ¿Cómo está una persona que ha sufrido violencia sexual? Simplemente con el hecho de imaginarnos, nosotros vemos que esta persona está muy dolida, tiene problemas psicológicos, tiene problemas morales y todo aquello, ¿no? Encontrado, todo es un problema. Si nosotros nos acercamos y le decimos, tengo que revisarla, quítese la ropa, imagínense esta persona. Va a salir corriendo del consultorio, nos va a pegar y luego se va a quedar. Entonces, ¿cómo hacer esta valoración es lo difícil? Es lo complicado. Ahí es donde nosotros los médicos hacemos uso de todos los conocimientos para podernos ganar al paciente. Tenemos que ganarnos la confianza del paciente. Y eso lo tenemos que hacer desde el momento de que ingresa al consultorio. Desde el momento de que abre la puerta, les pido a ustedes, no pueden estar así con la cara de póker, no así. Una sonrisa, por lo menos, levantarse, darle la mano, ofrecerle asiento, darles calidad de atención, calidez, de que esa persona se sienta cómoda en ese lugar. Ustedes son una persona extraña, no esperen de que empiece a hablar y a contarles todo lo que pasa. Eso es muy difícil. Tienen que ustedes ganarse la confianza de esa persona. Y eso sí que necesita ser rápido, porque todos solo tenemos unos minutos para poder hacer esta valoración. Ya entonces, desde la entrada, si nosotros nos portamos bien, nos ofrecemos cálidos, le brindamos asientos, le recogemos la silla y se la acomodamos, esa persona va a sentirse
mismo que entre por la puerta y esté ahí todo cerrado. Sí, dígame, ¿qué fue? ¿Qué le pasó? Ni siquiera le hemos mirado a la cara, ¿no? Entonces, desde el inicio, nosotros tenemos que ir ganando la confianza de la persona. Y eso no solamente en caso de valoraciones físicas, ¿no? En el hospital, para que una persona a ustedes les cuente que ha sufrido violencia, entonces también tienen que verlos, tienen que ver esa imagen de un médico que es bueno, que les va a escuchar, que los va a atender, ¿no? No un médico que le va a llamar la atención y no ni siquiera la va a atender. ¿Ya? Es muy importante eso. Tienen que tener en cuenta que es una persona que ha sufrido y no puede seguir sufriendo. Peor si es un niño o una niña, ¿no? Ganarse la confianza de un niño que ha sido maltratado es muy difícil. Entonces, tienen que tener esa capacidad de transmitir seguridad al momento de hablarles. Hablarles suave, con un tono de voz que sea cálido, que la persona pueda confiar en él. Entonces, ¿por qué es un problema de salud pública? Porque ocurren muchos. Tenemos muchos casos, no solamente en Bolivia, toda Sudamérica, toda América y en todo el mundo. Hay casos de violencia sexual. A grandes rasgos vamos a ver que existen factores exógenos, factores externos y factores internos con respecto a la víctima. En cuanto a los factores exógenos, los factores sociales. Lamentablemente antes se pensaba que esto ocurría solamente en áreas un poco marginales, en clases sociales bajas, qué sé yo. Pero nos damos cuenta de que ocurre en cualquier ámbito, cualquier nivel social, no simplemente en el área rural o en el área marginal, en todo lado. ¿Ya? Por ejemplo, esto es hace unos 2 o 3 años, había 14,000 denuncias sobre violencia sexual. Y al hablar de violencia sexual no simplemente estamos hablando de la penetración del pene dentro de una vagina. Violencia sexual también va a entenderse por cualquier acto sexual contra la aceptación, contra la autorización de cualquiera de las dos personas, de una pareja o de una relación. ¿Qué quiere decir esto? Es violencia sexual cuando nosotros en una relación de pareja, marido y mujer, si uno quiere y el otro no, y el que quiere obliga a la otra persona, ya se considera violencia. Así no haya violencia, así no haya agresión física. Es violencia porque no estamos haciendo caso a su rechazo, a su negación. ¿Ya? Entonces no simplemente, no siempre va a haber violencia sexual con golpes, con daño. Pueden haber relaciones sexuales en las que la víctima simplemente deja que todo suceda, no ofrece ninguna resistencia, por lo tanto no vamos a encontrar signos de violencia. Generalmente ocurre dentro del ámbito del hogar, los familiares, tíos, primos, padres, madres. ¿Ya? Esto, como les decía, hace unos 3 o 4 años, 1,302 casos en Santa Cruz, ahora se han multiplicado, ahora son mucho más. Y esto no porque hayan más casos, quién sabe si siguen habiendo la misma cantidad, solo que ahora, gracias a la legislación, gracias al constante control que se realiza, entonces se descubren mucho más casos y se informan mucho más casos. Ahora es fácil agarrar el teléfono para hacer una denuncia, ¿no? Antes no había esta facilidad. ¿Ya? Con respecto a los meses, existe un cierto aumento en los meses más cálidos que en los meses más fríos. Esto puede ser por el tema del uso de ciertas prendas o de acudir a ciertos lugares, piscinas, balnearios, etc. Generalmente sucede en horas nocturnas.
generalmente. Factores endógenos, y esto con respecto a la víctima, ¿no? Hay factores, según el Estado general, generalmente las personas que están con problemas familiares son las que se van por, ahora salen a horas más tardes de la noche, en lugares menos indicados, cosas así. La necesidad de trabajo. Entonces hay el tema de abuso sexual o agresión que se denomina acá cuando son los toques impúdicos, no es necesariamente la introducción del órgano masculino, ¿no? Puede ser simplemente tocar con la mano áreas íntimas de la otra persona, ya se considera abuso sexual. En cambio, violación ya va a ser la introducción del órgano erecto dentro de los conductos sexuales. Obviamente va a haber agravantes, ¿no? En caso de que la víctima tenga problemas mentales, tenga problemas físicos, que la pongan en una situación de debilidad en contra de su agresión. El tema de exploración, ¿qué quiere decir la palabra de exploración? Esto va con relación al conducto vaginal, a la membrana que se encuentra en la entrada del conducto vaginal, el himen, ¿ya? Entonces cualquier desgarro a nivel del himen se denomina desfloración. Dentro de este término vamos a tener desfloración reciente o antigua. También se denomina desgarro reciente o desgarro antiguo, ¿ya? Ahora, ¿cómo diferenciamos uno reciente de uno antiguo? ¿Cómo podríamos, yo les pregunto a ustedes, cómo podemos diferenciar un desgarro reciente de uno antiguo? Perfecto. Cuando hay una lesión reciente, cuando ustedes se han cortado hace unas pocas horas, ¿cómo está la herida? Hinchada, muy bien. Inflamación es la palabra. La inflamación es la defensa del cuerpo ante cualquier tipo de agresión. Si nos golpeamos, se inflama. Si nos pica un insecto, se inflama. Si nos cortamos, se inflama. Si nos mordemos, se inflama. ¿Ya? La inflamación es la respuesta natural del cuerpo ante cualquier agresión. Entonces, tomando en cuenta eso, si los bordes del himen están inflamados, vamos a considerar un desgarro reciente. ¿Qué implica la inflamación? Son 4 elementos. La tétrada de Celso, ¿ustedes la conocen? ¿Ya? Rubor, calor, dolor y tumor. ¿Ya? Son 4. Uno es rubor, que quiere decir el color rojo. ¿Por qué va a estar rojo? Porque hay vasodilatación, hay presencia de mayor congestión sanguínea, entonces está rojo. Va a haber dolor, notamos esa zona duele. ¿Por qué? Porque está edematizado, hay mediadores químicos que provocan la estimulación de los filetes nerviosos, la bradicinina, por ejemplo. ¿Ya? Hay también calor, si tocamos el área está caliente, esto es por la mayor concentración de sangre. Y por último va a haber aumento de volumen, lo que se denomina la hinchazón. Entonces, si vemos esto en la membrana vaginal o la membrana himenal, entonces consideramos una violación o una desfloración, un desgarro reciente. Lo mismo si hablamos de la región anal. ¿Ya? Es un desgarro reciente. Si está inflamado, si hay un pequeño sangrado o abundante sangrado. El sangrado, por si acaso, no es decisivo. Ya puede no existir sangrado, pero inflamación sí va a haber. ¿Ya? Entonces ustedes lo que tienen que buscar para determinar si es reciente es la inflamación. Si no está inflamado, ya no se puede hablar de reciente. Ya es antiguo. Puede haber pasado como 5 meses o un día, como 5 meses, pero ya se considera antiguo. Y ahí ya no se sabe cuánto tiempo ha sucedido. ¿Ya?
En cuanto a los desgarros, siempre van a ser completos, ¿no? Y esto es importante, reciente, bueno. Ustedes conocen muy bien la anatomía humana, femenina, ¿no? Pero simplemente para recordarles un poco, ¿ya? De lo que nos vamos entonces es al introito vaginal, donde se encuentra el hilo, ¿ya? La maniobra para hacer la visualización correcta. Esto es muy difícil, primero porque imagínense para tener esta posición, para tener esta imagen, la posición que tiene que estar esta paciente, esta mujer, ¿no? Solo con imaginarlo, tiene que separar las piernas y estar expuesta para que ustedes la vean. Entonces esa es una posición muy incómoda, muy delicada, que fácilmente no va, que en el peor se ha sufrido violencia sexual. ¿Ya? Entonces ahí es donde le digo, tienen que ustedes tener la capacidad de ganarse la confianza y lograr que esa paciente colabore. Una vez que está ella recostada sobre la camilla, ¿han visto las camillas de parto? Las que tienen las para apoyar las piernas a los costados, ¿sí? En eso, de lo contrario, a una camilla normal, hacemos de que la paciente suba ambos pies sobre la mesa, ¿no? Estando echada, y separe las rodillas. Ahí nosotros podemos tener acceso completo a todo lo que es la vulva de la mujer. Tenemos que sujetar, obviamente con guantes, los labios mayores. Aquí estamos subiendo hacia arriba, ¿no? Nosotros tenemos que jalar hacia abajo para tener una observación completa de lo que es el hilo. Esta maniobra, jalar esto hacia abajo, se llama la maniobra de las riendas. Pueden hacerlo con los dedos, jalando hacia abajo los labios mayores, por el contrario, sujetando los labios mayores y jalándolos, separándolos y jalándolos hacia abajo, para que puedan tener todo el himen completo. Tienen que verlo el himen completo, porque solamente así van a poder determinar presencia o no de desgarro. O sea, ustedes aquí en esta posición podrían decirme si hay un desgarro a este nivel. ¿Se nota algún desgarro a este nivel? Es imposible porque no tenemos una visualización completa del himen, ¿ya? ¿Cómo tendríamos que verlo? Tendríamos que verlo de esta forma. Tendríamos que verlo así, para ver si existe algún desgarro en el himen. Este es el himen. Y como ustedes verán, hay distintas formas de himen: anular, sentado, cribriforme, hay el semiluna o semilunar, hay varias formas de himen. Entonces nosotros sujetamos los labios mayores, no los menores. Los mayores, los que están por fuera, y los jalamos hacia abajo y hacia afuera para tener esta visión completa. Tienen que verlo de esta manera porque si no es imposible. No se puede hacer un diagnóstico de un desgarro. Si lo hacen, si ustedes ponen un desgarro a este nivel sin haberlo visto, están cometiendo un error y pueden tener repercusión. Entonces asegúrense de ver completamente todo el hilo. Si el paciente no colabora o la paciente no ayuda, entonces pueden hablar con los familiares que están ahí presentes. A eso antes de que pase. Siempre tienen que estar acompañados la víctima de otro familiar ahí en el momento de la valoración. ¿Ya? Más si es del sexo contrario. ¿Qué quiere decir? O sea, si ustedes son varones, médicos, y van a valorar a una mujer, tiene que haber un familiar de ella. Si ustedes son mujeres y van a valorar a un varón, igual, tiene que haber un familiar de ella. Ya, siempre asegúrense de que hay otra persona. ¿Por qué? Porque hay miles de casos de médicos denunciados
por violencia sexual al momento de hacer la valoración. Puede ser que sea verdad como puede ser que sea mentira, ¿no? Puede ser que yo simplemente estaba separando los labios y la paciente siente que yo toqué demasiado. Entonces ella se asusta, sale corriendo y me denuncia porque yo estaba aprovechándome de él. Es un tema muy delicado, señores, es muy difícil hacer esto, es por eso que casi todo el mundo le tiene miedo a hacer una valoración sexual. Porque es fácil de equivocarse, es fácil de ver, ya no tiene nada, vaya a ser. Es fácil de que suceda esto. Pero tienen que tener en cuenta que si ustedes no hacen una buena valoración, estamos dejando a alguien libre. A una persona que puede ser culpable, estamos dejando libre. O estamos metiendo a la cárcel a una persona que puede ser libre. Entonces es sumamente delicado hacer esa valoración. Entonces asegúrense uno de ver bien, completamente bien. Si no lo pueden a la primera, lo intentamos 2, 3 veces. Si la paciente ya no quiere que la revisemos más, entonces anotamos en el informe que no colabora, que no se puede hacer una valoración completa. Es preferible a inventarse y ponerle que no hay desgarro o ponerle de que sí es. Para determinar la presencia de desgarro en lo que es la membrana inguinal, tienen que imaginarse un reloj aquí encima. En el reloj arriba está a las 12, ¿verdad? Abajo está 6, 3, 9. ¿Ya? Esas son la carátula horaria. Entonces, si existe un desgarro a este nivel, yo digo que hay un desgarro a horas 6. Esto tienen que entenderlo bien. Las horas 6 es la posición del desgarro, no es el tiempo o la hora a la que sucedió el desgarro. ¿Ya? Muchas veces sucede esta confusión, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. Entonces, desgarro a las 6. No. La 6 es la posición. Si el desgarro lo tenemos a este lado, desgarro a horas 3, 12, 9, ¿no? Y dependiendo las distintas posiciones. Cada forma tiene una forma particular de desgarrarse. Generalmente en el anular los desgarros se dan entre las 3 y 4 y entre las 7 y 8. O sea, a este nivel. Generalmente, no siempre. En estos desgarros obviamente va a suceder a nivel del septum y también a las 6 o a las 12. En este tipo, bueno, hay un desgarro múltiple por los múltiples orificios que tiene, entonces puede desgarrarse hacia cualquier lugar. ¿Ya? El último es, bueno, ya es una persona, el último, es una persona que ya ha tenido parto vaginal, entonces ya no vamos a encontrar himen. A este nivel, y aquí es difícil, en este caso, cuando la persona, la víctima de la violencia sexual, ya ha tenido un parto vaginal, ya no vamos a poder encontrar, y es difícil que encontremos desgarros. No vamos a encontrar desgarros. Tenemos que buscar lesiones en otro tipo, en otra parte del cuerpo. ¿Ya? El órgano, el útero es un órgano muy irrigado, tiene bastante sangre. Entonces una lesión a cualquier parte a cualquier nivel de este órgano nos va a dar hemorragias abundantes. Es por eso que cuando ocurre una ruptura uterina, en casos de degrados, ¿no? En casos de abortos provocados, la mujer se va en sangre, ¿no? En casos de embarazos ectópicos, una pequeña ruptura tubárica, el estallido de una de las trompas provoca un sangrado enorme. Este es el anular. Ahora hay otro término elástico. Y esto lo van a ver mucho. Y los abogados se vuelven locos con eso cuando el médico les informa himen elástico. ¿Qué quiere decir con eso?
de que este himen tiene la capacidad de que se estira, da paso al pene y no se desgarra. No ocurre desgarro. ¿Por qué? Porque son himenes fibrosos, son himenes bastante gruesos. Ustedes se fijan, tienen la apariencia de ser una membrana muy delgadita, ¿no? Pero hay casos en los cuales este introito, este orificio es mucho más amplio y los bordes se ven mucho más gruesos. En ese caso se habla de un himen elástico y generalmente no va a tener desgarros, así haya habido violencia. Entonces el desgarro sexual no siempre va a indicar violencia. Hay violencia sexual sin desgarros y hay desgarros sin violencia sexual. ¿Cómo puede haber un desgarro himenal sin violencia sexual? ¿Perdón? Trauma, perfecto, sí, correcto. Hay muchas niñas o jóvenes que caen, ¿no? Se llama la posición ahorcajada, con las piernas separadas. Eso puede provocar un trauma a nivel de... Hay muchos niños o niñas que montan, ¿no? O esa bicicleta o a caballo, no sé por qué otra cosa. Una caída en una posición con las piernas separadas puede provocar un desgarro. Un trauma directo, un golpe a ese nivel puede provocar un desgarro. ¿Ya? Entonces puede haber traumas, pueden haber desgarros, pero sin violencia sexual. Este es un sentado. Esta es la posición de las riendas que les digo. Fíjense cómo está jalando. Bueno, que esta vez es un poco exagerado, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un poquito más hacia abajo y no tan jalado. Pero así tenemos que ver totalmente entero lo que es la membrana himenal del himen. Si no lo vemos así, es difícil hacer un himen. Fíjense, este sería un himen elástico. Fíjense la forma. Es mucho más fibroso, mucho más grueso. Requiere mucho más gordita la membrana a ese nivel, lo que permite que sea más resistente y no se desgarre. Acá no estamos haciendo una buena separación, por lo tanto no se ve, no se visualiza si es que hay desgarros. Tenemos otro, este sería un anular, ¿no? Antes se les daba dimensiones, ¿no? Tamaños al himen. Esto ya es muy obsoleto, ya no se toma en cuenta estas dimensiones. ¿Ya? Varía muchísimo el tamaño. Entonces ahí está la maniobra de las riendas. Fíjense las características. Aquí estamos viendo una paciente de sexo femenino que es bastante joven, ¿no? Incluso una niña. ¿Ya? Igual ahí, si nosotros hacemos una buena maniobra, podemos ver completamente la entrada oliva, aún siendo muy pequeñito, ¿no? Entonces, ahora con respecto a esto, yo quiero que ustedes un poco se imaginen la desproporción física que existe de un ser tan pequeñito como una persona adulta. La diferencia de tamaños es bastante grande. Entonces, el solo hecho de introducir acá un dedo va a provocar lesión. Peor así, un órgano masculino, un órgano sexual. ¿Ya?
Entonces, cuando hay este tipo de violencia, vamos a encontrar eso. Y no solamente a nivel de la membrana inguinal, vamos a tener desgarros en el periné, en la piel de la víctima. Ya vamos a encontrar desgarros muy notorios. Entonces, en pacientes muy pequeñitos, la violencia sexual es evidente, se puede fácilmente identificar. Pero en personas adultas, en personas que ya han tenido hijos, es muy difícil. ¿Vean? Por eso es que nosotros nos basamos no solamente en la presencia de las lesiones, nos basamos en qué? En el estado psicológico, en el estado emocional de la víctima al momento de la valoración. ¿Esa persona va a estar feliz, va a estar riendo? No. Va a estar triste, va a estar irritable, va a estar muy llorona, ¿no? Va a estar que rechaza cualquier contacto, principalmente con personas del otro sexo, ¿no? Entonces, eso ya nos va a dar una información sobre una probable, una posible violencia sexual. ¿Ya? Vamos a ver lesiones no solamente en el área genital, lesiones en otras partes del cuerpo. A nivel de la cara interna, de los muslos, siempre vamos a encontrar lesiones. ¿Qué es lo primero que hacen las personas? Cerrar las piernas, ¿no? Entonces, este forcejeo, por tratar de separar las piernas, va a provocar lesiones a nivel de la cara interna de los muslos. Pueden haber golpes para inmovilizar a la víctima, para someter a la víctima. Pueden haber golpes en otras partes del cuerpo. Y entonces, tenemos que buscar no solamente lesiones acá, sino lesiones externas. Por eso, las lesiones se van a separar en lesiones genitales y lesiones paragenitales o lesiones a distancia. Hay ciertas características en el himen. Hagan de cuenta de que esto es un himen, ¿ya? En los himenes van a haber escotaduras, que son lesiones, o son pequeñas hendiduras, pero no son producto de trauma. ¿Ya? Son pequeñas marcas, inclusive genéticas, pequeñas hendiduras en el himen. Eso se llaman escotaduras. En cambio, el desgarro tiene la forma de una V, ¿no? De una V chica, la forma del triángulo. En cambio, la escotadura tiene una forma redonda. Este es un desgarro reciente. Fíjense las características. Hay inflamación, hay enrojecimiento en la zona. Y no solamente en este lugar, ¿no? Todo lo que es el introito, todo lo que es la área vulvar va a estar comestible. Otro desgarro reciente. Fíjense las características de los bordes de este desgarro. Hay inflamación, hay enrojecimiento. No hay sangrado activo, pero hay inflamación. Desgarro antiguo. Hay notablemente una separación ahí, pero esto está blanquecino. Ya no se observa signos de inflamación. Entonces, se va a denominar desgarro antiguo cuando la inflamación ha desaparecido. Puede ser a los 2 o 3 días del hecho, o puede ser al año, a los 2 años, a los 3 meses. Ya no se puede determinar el tiempo. Desgarro antiguo es cuando ya desapareció la inflamación. Ahí hay otro desgarro antiguo. Igual es una menor, ¿no? Por ejemplo, el himen anular, generalmente los desgarros se dan entre 4 y 5, ¿no? 7 a 8, 10 a 2 o 10 a 11, más 3. En el semilunar igual empieza hacia abajo. En el bilabiado generalmente a las 6 o 3 o a las 9. En
cuanto a los tiempos, antes se decía de 3 a 4 días, esto variaba, ¿no? Incluso algunos mucho más exagerados, hasta 20 días consideraban un desgarro reciente. Para evitar todas estas distintas teorías, simplemente vámonos al hecho. Si nosotros podemos reconocer inflamación, reciente. Si no reconocemos inflamación, no es reciente, pongámosle activo. No va a tener ninguna implicancia. Eso depende mucho de los factores, inclusive de la víctima. Si la víctima tiene un buen estado de salud, va a cicatrizar mucho más rápido que una persona que esté débil. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven inflamación, le ponen reciente. Si no ven inflamación, pónganle antiguo. En cuanto a la posición, ya les he indicado, ¿no? En caso de ser mujer, entonces la posición ginecológica, con las piernas separadas, flexionadas. La posición del varón es mucho más, o del examen anal es mucho más complicada. A esto se le denomina posición en oración mahometana. Créanme, es muy incómoda y casi a nadie le gusta esta posición. ¿Se imaginan cómo está la posición más atrás? La cabeza bien abajo y las piernas flexionadas y las nalgas bien levantadas hacia arriba. Entonces ahí nosotros nos acercamos, separamos ambas nalgas y tenemos la observación completa de lo que sería el conducto o el peritoneo. Entonces en la mujer se denomina posición ginecológica y en la observación del ano vamos a poner en posición de oración mahometana. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Presencia de signos de inflamación, congestión, eritemas, equimosis. Muchas veces el agresor hace supilaciones, ¿no? En las áreas paragenitales, en las áreas mamarias, ¿no? Hace succiones, ¿no? Puede haber equimosis por supilación, ¿no? Pueden haber golpes, como le digo, pueden haber escoriaciones al momento de quitar las prendas, puede arañar la piel de la víctima y provocar escoriación. Eso es lo que tenemos que buscar. También vamos a hacer la toma de muestras. Es importante siempre que ustedes hagan una valoración ginecológica o anal o ginecológica, tienen que tomar muestras. Los hisopos largos, estos que tienen su palito, madera y la punta un algodón enrollado ahí, esos los largos, tienen que tomar. En el caso del área vulvar, de la vulva, del conducto vaginal, ¿ya? Y del fondo del saco. Hasta ahí. Porque tienen que tomar agarran dos hisopos y toman de la vulva, otros dos hisopos del área interna del conducto vaginal y otros dos del fondo del saco, introducidos bien adentro de la vagina. En el ano igual, ¿ya? Alrededor, en el área perianal, en los bordes internos, en el esfínter y un poco más adentro para la toma de qué. Esto para ver que no solamente espermatozoides o líquido seminal o antígeno prostático, ¿no? Vamos a ver también otro tipo de restos. Por ejemplo, ¿qué pasa si el agresor utilizó un preservativo? No vamos a encontrar ni PSA, no vamos a encontrar ni espermatozoides. ¿Qué vamos a encontrar? Restos de látex. El lubricante que está utilizando el condón, cada marca de condón utilizan algunos tipos de lubricantes, ¿no? Lo mismo, vamos a encontrar restos de látex y podemos identificar a la vez. Entonces, la toma de muestras siempre es necesaria. ¿Qué
tenemos que colectar? Aparte del área genital, ¿qué más colectarían ustedes? A ver, pensemos qué sucede en una agresión. ¿Cómo se defienden ustedes como víctimas en caso de una agresión? Ya, muy bien, está iluminada. ¿No? Más adelante. Si araña al agresor, ¿dónde encuentra material genético? En las uñas. Entonces tenemos que recortar las uñas a la víctima y al agresor para ver si hay ADN, ¿no? En la víctima sacamos y vemos si hay ADN del agresor. En el agresor le sacamos las uñas y vemos si hay ADN de la víctima. Tomamos igual de cualquier otra sustancia, de cualquier otra química que hay alrededor. Por si acaso también tenía saliva, y en la saliva también hay ADN, entonces podemos también hacer una cuestión. ¿Ya? Entonces todas las muestras que se nos ocurra sacar, las sacamos. Si la víctima está con la misma ropa del hecho, con la misma ropa interior del hecho, quitamos toda la prenda y la guardamos en un sobre de papel, nunca en una bolsa plástica. Ya todas estas muestras tienen que estar en sobres de papel, porque si lo ponen en una bolsa plástica, una bolsa de nylon, esto se va a enmuecer y vamos a perder toda la información. ¿Ya? En el caso de una violencia anal, vamos a tener este tipo de lesiones. Este es el resultado de una violencia. Obviamente es muy desmedida, es muy violento este caso. Fíjense, hay equimosis, hay desgarros tremendos. Pero esto es lo que vemos en una violencia sexual. La diferencia, simplemente ustedes la saben, ¿no? El conducto vaginal siempre lubrica. Esto no quiere decir, esto bajo ninguna circunstancia quiere decir que la víctima se esté excitando por la relación sexual. Esto lubrica por una reacción natural del cuerpo. Lubrica, eso facilita la penetración. En cambio el ano no lubrica. Entonces van a provocar desgarros, van a provocar lesiones o muy aparentes o pequeñas lesiones. En el Instituto de Investigaciones Forenses tenemos un aparato que se llama colposcopio, que es como un microscopio que enfoca esta región, ya sea el ano o la vagina. Entonces ahí es como que lo amplifica las lesiones y nosotros tenemos la facilidad de ver incluso lesiones muy pequeñitas. ¿Ya? Entonces eso sería bueno. Lamentablemente no hay esto en todos los hospitales, ¿no? Si a ustedes les toca hacer una valoración y no ven lesiones, entonces no le pongan no tiene lesiones. Pónganle que no pueden observar por la dificultad, por la luz, qué sé yo, por cualquier otra causa, no le pongan no existe lesión. Pónganle no se identifica, con los medios que tengo no se logra identificar. Entonces ahí están poniéndole que puede ser que no tengan buena luz, que no tengan ayuda del paciente, que no tengan un buen lugar, no estén cómodos ustedes. Entonces, por las condiciones con las que cuento en el lugar, en el hospital, Pepito de los Palotes, no se puede hacer la identificación de lesiones. Y listo, ahí ustedes no están diciendo de que no existan lesiones, están diciendo de que no las pudieron ver, nada más. Cuanto a lesiones a distancia, fíjense, ¿qué son estos? Escoriaciones. Ahí lo que quiso hacer el agresor es quitar las prendas y arañó con la mano la región glútea de la víctima. Entonces, son lesiones a distancia, no son lesiones genitales, pero son producto de una violación. Al introducir elementos que no sean simplemente pelo, no podemos utilizar botellas, palos y un montón de elementos. Lo que buscamos en el laboratorio son restos de estos elementos. Tienen
¿Tienen alguna pregunta sobre violencia sexual? Es un niño con la posición oración maometana, ¿no? Al niño se lo coloca en 4 pies sobre la camilla, entonces se hace agachar la parte de la cabeza y las manguitas quedan aquí bien altas. Entonces ahí nos colocamos por detrás, separamos ambas manguitas y hacemos la valoración del introito, del conducto anal. ¿Ya? Pueden haber lesiones evidentes, desgarros así como el que hemos visto, o puede ser que no se observen. ¿Ya? Entonces es necesario un poco jalar un poco más de provocar una dilatación del ano, ya, para poder identificar presencia de eso. Si no pueden hacerlo, si es muy difícil o el niño no ayuda, no lo obliguen. No podemos obligar a nadie a hacerse una valoración. Si no quiere, no quiere. Nosotros informamos ahí en el informe, ponemos de que no se puede realizar porque el paciente rechaza la lesión. Entonces ahí lo puede ver otro profesional y ya no es responsabilidad de usted. Siempre que vean ustedes estén en la provincia, en el internado o en cualquier centro médico, si ustedes ven elementos para hablar de violencia, tienen que hacer la denuncia. Es un hecho de denuncia obligatorio. ¿Cómo se hace la denuncia? En los hospitales ustedes van a ver donde trabajen, siempre va a haber un trabajo social, un servicio social. Es a ellos a los que se les avisa. ¿Ya? Entonces ustedes dejan a la enfermera un rato con el paciente, van al trabajo social y ahí indican que hay elementos que hacen sospechar de que se trata de una violencia sexual. Ahí van a dar parte a la defensoría, ya sea del menor o de la mujer, y ya se van a empezar a mover entre ellos. Ustedes no tienen absolutamente nada. O sea, para que no digan de que ustedes los denunciaron y después el agresor esté buscando al doctor para liquidarlo porque lo denunció. Hay que evitarse esos problemas. Ustedes nunca hicieron nada, simplemente dieron un ratito, permiso, ir al baño, salen, hacen la denuncia y vuelven como si nada hubiera pasado. Si aparece la policía, ustedes no saben. Hay que protegerse. Muchas personas que buscan cómo vengarse luego de que ustedes han hecho un delito. Otra pregunta. Yo les aseguro que esto les va a suceder, les va a tocar en caso de violencia, pero porque son todos los días que hay casos de violencia. Y es mejor saber, tener una idea, a no tener idea y dejarlo pasar como si no hubiese sucedido. No, ustedes ya no se encargan de eso, ya la defensoría, ¿cómo es el procedimiento? La defensoría hace la denuncia al Ministerio Público y es el fiscal el que va a ordenar la valoración médico-forense. Ustedes no lo mandan con el juez. Nosotros, digamos, en el caso de vemos signos de violencia directamente A trabajo social, directamente al trabajo social. Si no hay trabajo social, va a estar la Defensoría de la Niñez o la Defensoría de la Mujer. Si no tienen la posibilidad, están con dudas o con miedo de hacerlo, es preferible de que digan que no se sienten capaces a que den un dictamen malo. ¿Ya? No lo den. Cuando tengan dudas, no den su dictamen. Es mejor. Ya, ustedes no le ponen el nombre. Ustedes dicen que hay signos de violencia. Ya no, ustedes no ponen violencia sexual, porque ahí directamente estuviesen haciendo una sanción, ¿no? Estuvieran como siendo jueces. Y son los jueces los que le van a poner el nombre. Nosotros denunciamos como signos de violencia. Yo les hablaba de un caso en La Paz, de un médico que atendió a un niño, un menor, creo que tenía 5 años el menor. Y él entró con un cuadro de una gastritis, de una gastroenteritis, una diarrea durante 3 días antes de entrar al hospital. Entonces él 3 días antes de entrar al hospital estuvo con mucha diarrea y vómito. Y
Ingresó al hospital, el médico lo vio, lo revisó. Lamentablemente lo revisó solo, él y el paciente, nadie más. Entonces, cuando ya dio su diagnóstico, le dio los medicamentos, pasó con las enfermeras, porque el niño tenía que ser aseado, tenía que ser limpiado, entonces las enfermeras se lo llevaron. Al momento de hacer el aseo, se dieron cuenta de que había sangre en él. Entonces las enfermeras se asustaron, investigaron, la mamá vivía sola, el único varón que estuvo con el niño antes fue el médico, entonces se denunció al médico por violencia sexual. El médico fue preso durante 5 años a la cárcel en La Paz. Después se hicieron análisis de estudios en el menor, se revisó la historia clínica, se determinó que lo que tenía era una colitis ulcerosa y no una violencia sexual. Entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de problemas. Son distintas, obviamente, ¿no? En el caso de que tengamos, y eso nos vamos a dar cuenta, bien que lo haya tocado. Cuando nosotros estamos interrogando a la víctima, claramente ella nos va a decir, estaba tomando algo y de ahí no me acuerdo, ¿no? Basta que les digan que no se acuerdan para que ustedes hagan pedido de benzodiazepinas, ¿no? O algún otro elemento químico que produzca indefensión o pérdida de la conciencia, ¿no? Hay muchos clínicas de rancho que actualmente están utilizando mucho para provocar somnolencia en las víctimas, ¿no? Indefensión, y entonces llevárselas fácilmente, ¿no? Entonces eso, si hay el antecedente de que la persona pierde la conciencia, pida en laboratorio de sangre, de orina, ¿ya? Para determinar si es para utilizar o no. Obviamente en esos casos la presencia de lesiones va a ser menor, pero puede ser también que haya menos. Nosotros tenemos un caso de una niña que consumió drogas, la durmieron y despertó con desgarros anales, desgarros vaginales, golpes. Entonces no fue suficiente para el agresor consumar el hecho, sino que encima le golpeó. Entonces varía mucho, hay mucha variación. Hay personas que no van a tener nada de violencia y otros que van a tener mucha violencia. Cualquier duda, cuando les toque hacer sus prácticas a ustedes al año y al siguiente año en su provincia, si tienen ninguna o cualquier duda que tengan sobre un caso, inmediatamente me llaman, no hay problema. Ya. Si están en la provincia, igual mandamos a alguien algún médico con ese que esté por ahí cerca. ¿Listo? Pues señores, se queda el grupo de prácticas, nos vemos.